Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al momento en que escuchen esta clase. Hoy nos vamos a dirigir sobre el núcleo 6, cambios psicológicos en la vejez, valoración afectiva relacionada a la depresión y a la ansiedad. Los objetivos a tratar en esta clase es explorar los aspectos psicológicos del envejecimiento, reconocer los métodos de valoración cognitiva y afectiva, conocer las diferentes escalas de valoración y comprender el dolor psíquico ante la crisis emocional. Para repasar un poquito, nosotros vamos a utilizar la valoración geriátrica integral. Entonces, para recordar un poco lo que es el concepto de la BGI, donde es una herramienta que se utiliza para la realización del diagnóstico, tratamiento y seguimiento a largo plazo de las personas mayores, siendo la evaluación de manera interdisciplinaria y donde tenemos que destacar las diferentes áreas o esferas que son la esfera clínica o biomédica, funcional, mental y social. En la clase de hoy vamos a estar desarrollando sobre la valoración mental los siguientes aspectos. Recordemos estos 3 puntos que está relacionado a la valoración mental, que es la evaluación cognitiva, la esfera afectiva y la valoración del sueño. En este caso vamos a referirnos a la esfera afectiva. Cuando hablamos de afectividad, buscando un poquito el concepto, se refiere a los procesos psíquicos del hombre, es decir, a las emociones, tanto la alegría como la tristeza, la esperanza, la desesperanza, el dolor psíquico, el miedo, los pensamientos positivos, negativos, y de esta manera relacionar sus vivencias, realidades exteriores y el contenido de la conciencia. De aquí se desprende, de acuerdo a las patologías previas al antecedente que tiene esta persona, a su historial clínico donde nosotros vamos a indagar, se desprenden ciertas patologías que podemos llamarlas a nivel cerebral como las más prevalentes, que es la depresión y la ansiedad. Cuando hablamos de depresión en el adulto mayor, relacionado siempre a la bibliografía que se encuentra en el campus y al manual de estadística de trastornos mentales del CM5, observamos que es uno de los síndromes geriátricos más frecuentes e incapacitantes en esta edad, que altera la calidad de vida de las personas, siendo infradiagnosticadas por su forma de aparición en un 32 a un 50%, e infratratada en un 37 y 50%, por ser de presentación larvada, oligosintomática y pasa desapercibida. Esto trae pobre calidad de vida, deterioro del funcionamiento físico y social, con empeoramiento de la comorbilidad, morbimortalidad por suicidio. Según la etiología, intervienen aquí diferentes factores relacionados a lo biológico. De acuerdo al sexo, es prevalente en las personas de sexo femenino. Lo que pasa que a medida que va avanzando la edad se va equiparando con el sexo masculino hasta llegar a los 80 años, donde es más frecuente la depresión en el sexo masculino. También está relacionado al envejecimiento cerebral, donde hay una hipoperfusión del parénquima con el consecuente cambio bioquímico del metabolismo cerebral y una disminución de los neurotransmisores como son la serotonina, la dopamina, la noradrenalina. Cuando referimos a los factores genéticos,
Aquí, en este caso, los antecedentes familiares son menos evidentes cuando la depresión es de aparición tardía en la vida. También el factor etiológico está relacionado a las lesiones vasculares de la sustancia blanca a nivel de la corteza prefrontal dorsolateral. Y de acuerdo a los porcentajes, vamos a tener que los porcentajes van siendo diferentes de acuerdo si la persona mayor se encuentra viviendo en su casa con sus seres queridos o en su lugar de origen, con sus cosas, con sus pertenencias, con sus costumbres, sus horarios. Va a comenzar el aumento del porcentaje en las personas que se hospitalizan por alguna complicación o alguna determinada patología, y más aún en las que están institucionalizadas, por ejemplo, en los hogares. Entonces, un 10% la prevalencia es en las personas que se encuentran viviendo en la comunidad, un 10 a un 20% que están internadas y un 15 a un 35% en las institucionalizadas. La depresión entonces puede estar asociada a diferentes patologías. En este caso vamos a nombrar en un comienzo a las patologías de origen vascular, como es la hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular. Entre otras pueden ser la demencia, donde la demencia puede ser de origen vascular o no, y generalmente los síntomas depresivos suelen ser de aparición intermitente y de manera tardía. Otros trastornos médicos que pueden estar relacionados también son las enfermedades endocrinas, las enfermedades metabólicas, el abuso de alcohol, de ciertos fármacos, de drogas, los eventos de vida adversos, que pueden desencadenar trastornos anímicos en el adulto mayor, como es la discapacidad, la dependencia, el deterioro funcional, la muerte de un ser querido, incluso la jubilación en la etapa tardía de la vida. Acá, cuando vemos el cuadro donde hay una diferencia entre la depresión vascular y la no vascular, como les decía anteriormente, cómo se van presentando de diferente manera, donde los síntomas que presentan son exacerbados o no, de acuerdo a a los trastornos cognitivos que presentan. Recuerden que la cognición engloba la atención, la memoria, el lenguaje, la capacidad visoespacial, visoconstructiva, las capacidades ejecutivas, donde de acuerdo al compromiso vascular que se encuentra en el parénquima cerebral, este trastorno cognitivo va a ser mayor en la depresión vascular que en la no vascular, dejando también mayor secuela, el compromiso de la fluencia verbal, en el sentido de cómo la persona dialoga, la fonología que utiliza, la nominación, es decir, cuando no puede nominar ciertos objetos o no puede decidir decir las características que tienen estos objetos en particular, son más apáticos, es decir, el desinterés o la indiferencia, mientras que en la no vascular se encuentran exacerbada la agitación psicomotriz, la sensación de culpa y en menor medida la falta de reconocimiento, es decir, la falta de reconocimiento de los síntomas y de la propia enfermedad, que sería la no vascular. Entonces, cuando ustedes estudien el capítulo de depresión, se van a encontrar con estas dos diferencias que son marcadas, y de acuerdo a la etiología es lo que van a tener que también ustedes entenderlo, de qué manera se producen estos cuadros depresivos, cuál es la etiología, su origen,
y el modo de aparición de los síntomas. Siguiendo los criterios diagnósticos y estadísticos del Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales, ahora vamos a hablar sobre la depresión mayor, que tiene una definición, tiene criterios para definir, que se refiere a la presencia de 5 o más de los siguientes síntomas que tienen que estar presentes durante el periodo de 2 semanas, sí o sí, y representa además un cambio de funcionamiento previo de la persona, del individuo. Y al menos uno de los síntomas que están remarcados aquí tienen que estar presentes siempre, que es el estado de ánimo deprimido o la anedonia, agregándose el aumento o la importante pérdida de peso, hablamos de un 5% más, el insomnio o hipersomnia, la agitación o el enlentecimiento psicomotriz, fatiga, sentimiento de culpa o inutilidad, la capacidad para la concentración está disminuida, pensamiento recurrente de muerte o ideación suicida. Entonces, la presencia de estos síntomas están presentes casi todos los días y representa un cambio en la vida del individuo respecto a la actividad previa, que esto provoca deterioro social, laboral, familiar, etc. ¿Cómo podemos evaluar la depresión a través de una escala? Es la escala de presión geriátrica de Yesavage. Es muy importante tomarla en cuenta. Es una escala de 15 preguntas dicotómicas donde se responde por un sí o por un no, que sugiere sintomatología depresiva con un punto de corte de entre 5 o 6. Esta escala muestra una sensibilidad del 85% y una especificidad del 74%. Es importante tenerla en cuenta porque no hay que olvidar que los pacientes mayores presentan habitualmente sintomatología larvada de la depresión y síntomas somáticos que a veces es difícil realizar el diagnóstico de esta enfermedad. Por eso es importante realizar estas preguntas y que esta escala nos dé un valor y de acuerdo al valor hacer el diagnóstico para realizar el tratamiento adecuado y la intervención correspondiente con los diferentes profesionales de la salud. Bien, pasamos luego al trastorno adaptativo. Este trastorno adaptativo con humor depresivo se considera el tipo de depresión más frecuente también en el adulto mayor. Es frecuente de ver porque hay un factor desencadenante que es el factor estresor. Este factor estresor se relaciona a los ingresos hospitalarios, institucionalización, enfermedad física, sobre todo acompañada con pérdida funcional y dependencia. Entonces comienzan a aparecer síntomas que son emocionales o conductuales en respuesta a este estrés que es identificable, y estos síntomas aparecen dentro de los 3 meses siguientes al factor de origen, a lo que lo ocasiona, que es el estrés. Entonces la persona lo manifiesta con una reacción emocional muy desproporcionada, inesperado, pero estos síntomas generalmente tienen un periodo de duración que es menor a 6 meses, pero también puede evolucionar hacia la cronicidad. Entonces, si nosotros vemos que la persona tiene síntomas emocionales de repente que son muy exagerados, que cambiaron en relación a lo que era antes esta persona y lo relacionamos con la causa y el origen, entonces podemos decir que está bajo un trastorno adaptativo y de esta manera realizar el tratamiento que corresponde. Sabemos que es un proceso que se puede resolver en un periodo de tiempo, por supuesto también tratando al factor estresante. Otro de los factores que nos podemos encontrar y que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial es con el duelo.
saber si esta persona atravesó por algún duelo. Entonces, cuando hablamos de duelo, puede ser un duelo normal o patológico, depende también del plazo de duración que tiene. Cuando hablamos de un duelo normal, es la reacción emocional frente a una pérdida y que se manifiesta con un sentimiento de culpa, ansiedad, irritabilidad, opresión torácica, falta de apetito, falta de aire, ¿no? De esta manera es la somatización y, y desde lo emocional también, donde atraviesan por diferentes etapas, que es la negación, la ira, la negociación, depresión y finalmente la aceptación del proceso, que si se elabora satisfactoriamente se resuelve en un plazo de 6 meses. ¿No? Eh, entonces estos son los diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta cuando comienzan a aparecer todos estos síntomas y estos trastornos mentales. Por último, vamos a hablar de la ansiedad, que al igual que la depresión es una entidad clínica cada vez con mayor relevancia, aunque subestimada en la población en este grupo etario. Tiene una alta prevalencia en las personas mayores de 65 años de edad, oscilando entre un 3 y un 14%, siendo el trastorno de ansiedad generalizado y la fobia específica las de mayor prevalencia. Es el trastorno el trastorno de ansiedad generalizado es constante, es relativamente constante en el transcurso de la vida de la persona que la padece, pero hay una diferencia en el contenido por el cual el individuo se preocupa de manera exagerada, por eso comienzan a aparecer los síntomas del trastorno de ansiedad, donde en este grupo etario hay una preocupación excesiva que es desmedida sobre la seguridad, sobre las caídas que pueden limitar sus actividades, institucionalización. Cuando existe un deterioro cognitivo, hay una preocupación desmedida sobre el paradero de las cosas, los elementos que no encuentran. Entonces comienzan a aparecer ciertos síntomas, y ahora lo vamos a destacar. La ansiedad está relacionado a factores de riesgos biológicos, psicológicos y sociales, siendo los biológicos más frecuentes de aparición en el sexo femenino, cuando hay antecedentes de enfermedades vasculares, cuando hay deterioro cognitivo, relacionado también a la herencia, viendo también un poco, indagando en la historia clínica, antecedentes de consultas previas, de tratamientos realizados relacionados a la ansiedad, relacionados a terapias psicológicas, con psiquiatría también, que fueron apareciendo síntomas en el transcurso de la vida y que de esta manera, al llegar a la edad adulta mayor, comienzan a haber desencadenantes que la vuelven otra vez a poner en evidencia. También dentro de los factores de riesgo psicológicos, enfermedades adversas desde la infancia, psicoterapias previas, factores estresantes como la jubilación, el duelo patológico, y siguiendo los factores sociales, el menor nivel educativo y el estado civil, en este caso el estado civil cuando la persona vive sola, viuda o soltera. Son los factores que pueden conducir al trastorno de ansiedad. Entonces aquí comienzan a aparecer los síntomas que se dividen en somáticos, cognitivo, emocional y conductual, donde hay una preocupación excesiva, desmedida. Estos síntomas tienen un transcurso en el tiempo donde duran de 6 meses o más, entonces hay que tener cuidado y pensar en un trastorno de ansiedad, que es una anticipación aprensiva,
en relación con diversos sucesos u actividades, donde el individuo es muy difícil de controlar esa preocupación. Entonces, de acuerdo a la categoría de estos síntomas, tenemos que saber que se asocia por lo menos a 3 o más de los siguientes, que es la inquietud o sensación de estar atrapada o nerviosa la persona, que es fácilmente fatigable, dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular, problemas de sueño. Estos están divididos de esta manera y son los que están, digamos, pertenecientes a esta división que está aquí, que son los síntomas somáticos, cognitivo, emocional y conductual, por lo cual las personas generalmente consultan de manera reiterativa. Esto también está relacionado a una comorbilidad médica, es decir, que todos estos trastornos de ansiedad o depresión generalmente no aparecen por sí solas, sino que también tienen asociación de otras enfermedades, entonces hacen de que haya una mayor cronicidad en el trastorno de la enfermedad, menor funcionamiento social, angustia emocional más severa, ideación suicida, mayor fracaso en la respuesta al tratamiento, mayor gravedad en síntomas psiquiátricos y quejas somáticas aún más grandes. Por último, vamos a, a expresar lo que es la soledad, que es muy prevalente en las personas mayores, en especial la soledad no deseada, que es una situación de aislamiento que repercute no solo en el estilo de vida, sino también en el bienestar psicológico y emocional de manera negativa, con repercusiones que podemos observar aquí, como por ejemplo la repercusión a nivel psicológica y emocional, donde la persona se manifiesta de manera hostil, con resentimiento. Aquí vuelven a aparecer la ansiedad, la depresión, el suicidio. Dentro de los factores físicos hay un empeoramiento del funcionamiento vascular y inmunológico ante el estrés, hay una disminución de la capacidad funcional, a nivel social el aislamiento, a nivel conductual el acercamiento al alcohol, a las drogas, al, al tabaco, accidentes domésticos, las alteraciones en cuanto al hábito del sueño, alteraciones a la alimentación, en cuanto a la alimentación produciendo obesidad o eh, disminución de peso con las consecuentes patologías y por último la mortandad. Entonces, cuando evaluamos a una persona en nuestro consultorio tenemos que intentar tener un diagnóstico lo más preciso posible, conocer en detalle sus antecedentes psiquiátricos y clínicos, establecer una estrategia colaborativa en cuanto al seguimiento y al tratamiento, apoyándonos también ante la red de personas donde concurre, ya sea la familia, la red comunitaria relacionada a los vecinos, a las instituciones donde se encuentra nuestra persona, reforzar el manejo psicológico, personalizar la estrategia medicamentosa. Mejorando también las técnicas de comunicación, abordando al paciente con respeto, permanecer próximo al paciente, hablar claro, despacio, de manera entendible, preguntar activamente y sistemáticamente por los problemas y síntomas que puedan aparecer, no apresurarse y prestar atención también en la comunicación. Estos son tips que tenemos que tener en cuenta a la hora de la evaluación de nuestros pacientes para poder llegar a realizar
un diagnóstico, un tratamiento adecuado y un seguimiento a largo plazo, y siempre tener en cuenta que tenemos que trabajar en equipo, que no podemos trabajar solos y que la terapia es interdisciplinaria. Muchas gracias por la escucha de esta clase, espero que les haya sido útil y recuerden realizar la lectura que se encuentra en el campus y la realización también del trabajo práctico. Muchas gracias.